Como siempre estamos en el enfoque internacional, nos acompaña aquí en el estudio Elías Acosta, historiador, investigador, y allá del otro lado del mundo, en el ombligo del mundo, está Sara Simón. Muy buenos días, Sara. Muy buenos días, Altagracia. El centro del mundo, les gusta llamarlos a los dominicanos, a los ecuatorianos. El ombligo para allá. Cuéntanos, Sara, ¿cómo ves el balance de la Semana Informativa Internacional? Bueno, pues esta semana, sin duda, yo creo que la noticia internacional más relevante ha sido la sesión extraordinaria de la OEA, en la que, a instancias de una serie de países, se reunieron para debatir sobre la cuestión, cito literalmente, venezolana e inclusive activar la Carta Democrática. El secretario general de la organización, Luis Almagro, quería expulsar a Venezuela de este organismo si en 30 días no celebraba unas elecciones generales. El representante permanente de Venezuela ante la OEA explicó en su intervención el porqué de la irregularidad de esta sesión extraordinaria. Si os parece, vemos sus declaraciones y lo comentamos. Vamos a ver. Está decidiéndose en esta reunión que la Carta de la OEA va a ser destruida cuando en su artículo primero se opone a que los estados intervengan en los asuntos internos de Venezuela sin su consentimiento. Ese es el carácter de esta reunión. Puede haber 800 votos y ustedes pueden votar con 1000 votos, pero están destruyendo el principio organizador de esta organización. No estamos hablando de que tengo más votos, tengo menos votos, yo no estoy pidiendo que me acompañen, lo que estoy decidiendo es si ustedes decidieron en este momento que no les importa la Carta de la OEA, eso es lo que quiero que me digan. Bueno, ahí está la declaración que no pudo haber sido más contundente. Tenemos a Elías aquí en el estudio. Elías, la verdad es que cuando uno ha visto incluso la actitud del secretario general de la OEA, es casi sorprendente. Así es, Altagracia. Lamentablemente, la OEA ha reafirmado, en el caso de Venezuela, su carácter injerencista y su carácter intervencionista, que no hay que explicarle a los dominicanos. No. Los dominicanos fueron víctimas de una operación sombrilla donde la OEA en el año 65, de una manera simbólica, acompañó la gran invasión norteamericana de más de 42.000 marines. Pero casi siempre que yo analizo un tema de este tipo político, yo voy a la historia. O sea, es una recomendación que hago a los televidentes, que para poder entender lo que está pasando hay que ir a la historia. ¿Y qué es la OEA? ¿Cómo surgió? ¿Para qué surge? O sea, la OEA surgió como un organismo de la posguerra, un aparato de integración, entre comillas, panamericanista, liderado por los Estados Unidos en las condiciones de la Guerra Fría. Y era un mecanismo del establecimiento del control de Estados Unidos sobre lo que se consideraba su área de... Su traspatio. Su patio trasero. En efecto, la OEA ha servido durante todo este tiempo para promover el proyecto panamericanista norteamericano que viene desde el siglo XIX y que se contrapone al proyecto integracionista latinoamericano de Bolívar, y que ya chocaron esos dos proyectos muchas veces. Lo que está ocurriendo aquí es lo mismo, está chocando de nuevo estos dos proyectos en un organismo internacional que, como bien dice el representante venezolano, está violando su propia carta constitucional al introducirse en asuntos internos de otros países. En el caso de la Carta Democrática, que no es producto de esa época, sino es más reciente, la Carta Democrática de hecho fue firmada el 11 de septiembre en Lima, si mal no recuerdo. Ya la OEA aparentemente había superado ese origen espurio y de hecho la Carta Democrática fue respaldada en ese momento por muchísima gente que entendía que era un mecanismo de garantía del ejercicio de la democracia en América Latina. Gente como yo, incluso viniendo de Almagro, no entiende que sea desde Almagro, desde Uruguay, que se reivindiquen los peores elementos de la Organización de Estados Americanos. Lo que ocurre es que, repito, volvamos al punto, la historia no la puedes borrar de un plumazo. O sea, la Carta Democrática fue producto también de la larga noche de las dictaduras en América Latina, en las cuales nadie invocó ningún alto principio panamericanista para intervenir en la dictadura o contra la dictadura de Argentina o contra la dictadura de Pinochet, etc. Yo creo que aquí de lo que se trata es, y así se organizan las operaciones geopolíticas, lo que se trata es de utilizar
precisamente viniendo desde lugares donde tú no esperas y de personas que tú no esperas, proyectos en organizaciones de las que tú sí esperas eso, como el caso de la OEA. De todas formas, volviendo también a la historia, en el año 62 Cuba fue expulsada de la OEA. Sí. Cuba siguió viviendo, siguió resistiendo, siguió luchando. Esos países que la expulsaron tienen actualmente todos las más cordiales relaciones diplomáticas con Cuba. Cuba tiene un prestigio, incluso el presidente Obama explicó que aislando a Cuba se aislaba a Estados Unidos, y Cuba incluso no quiso volver a la OEA. Hubo un intento reciente de una propuesta por debajo de la mesa de que volviera, y Cuba dijo: yo no tengo interés en volver porque no creo en esa organización. Entonces aquí no va a pasar nada con la OEA. Si Venezuela tiene una posición muy clara de principio sobre su dignidad y su soberanía, y en eso, ¿qué puede haber? Presiones internacionales, campañas de descrédito, etcétera. Es un problema de los venezolanos. Sí, pero las sanciones de la OEA, cuando nuestro país tuvo sanciones económicas de la OEA, después del intento de Trujillo de eliminar al presidente Betancourt, la economía dominicana se resintió, y se resintió profundamente. Era un momento de más dependencia. Sí, en el caso de República Dominicana de 1957-58 dependíamos de la industria azucarera. Unas sanciones económicas a Venezuela, Venezuela la siente. Sí, sí, es que han aplicado todas las sanciones económicas contra Venezuela y Venezuela sigue en pie. O sea, crean una situación de angustia al pueblo para que el pueblo venezolano arremeta contra el gobierno. Esa es la estrategia que también se usó en Cuba con el bloqueo. Pero yo pienso que, repito, es un tema interno de la política venezolana que tienen que resolver los venezolanos, y que es un triste papel que la OEA vuelva a ser en esta coyuntura, y dirigida por un uruguayo que fue incluso ministro y canciller de Pepe Mujica, un ministerio de colonias, como se la tildó en algún momento. Sara, tú que estás por allá, que estás viendo el ámbito de todas estas discusiones en el seno de la OEA, ¿cómo ves el proceso y lo que ha sido la participación de los diplomáticos venezolanos? Pues es muy interesante el resumen, el panorama histórico que habéis hecho sobre este organismo, porque precisamente eso fue lo que hizo Delcy Rodríguez, la ministra de Asuntos Exteriores, retrató a la OEA en su alocución, y también retrató precisamente a Almagro. Ella habló de quién era, de cuáles eran los motivos por los que ellos, incluso cuando se le propuso, votaron a favor. Hablaron de conversaciones con el entonces presidente de Uruguay, con Mujica, y ya tenían reticencias de nombrarle secretario general. Finalmente accedieron a través de las gestiones diplomáticas con el presidente, pero ella desnudó, digamos, al actual secretario general. Dio unos datos bastante interesantes sobre su actividad en redes sociales y cómo se ha pronunciado sobre países como Venezuela cuando estaba ocurriendo la crisis, o todavía, ¿no?, de Perú, debido al fenómeno del Niño. Creo que también tenemos el corte. Si os parece, escuchamos la intervención de la ministra de Asuntos Exteriores venezolana y lo comentamos. Desde su elección como secretario general en mayo de 2015, la cuenta Twitter del señor Almagro ha dedicado prácticamente el 21% de sus tweets, óigase bien, nuevamente, el 21% de sus tweets, es decir, 1 de cada 5 a la campaña contra Venezuela. Del 14 al 24 de marzo, mientras las inclementes lluvias azotaban al hermano pueblo del Perú, el secretario Almagro ha dedicado el 73% de sus tweets a la campaña contra Venezuela. Ahí lo tenéis. Bueno, es una prueba más de lo que estamos planteando, del papel triste que está haciendo Almagro al frente de una organización que tiene un prestigio muy endeble. Y es interesante que se cuenten los tweets que se envían. O sea, habrá que contárselo a Donald Trump también, porque bueno, está usando a Twitter. Yo vi lo de la evaluación que ha hecho la canciller venezolana, y la verdad es que cuando el presidente de los Estados Unidos dice que va a gobernar por Twitter, bueno, y uno ve al secretario general de la OEA planteando puntos de vista que tienen una delicadeza especial que uno no sabe si la hace Almagro
o si lo hace el secretario general. Claro, claro. Mira, de hecho sería interesante, y es una idea para Delcy, para los venezolanos que están investigando esta conexión con Twitter de Almagro, que investiguen también a quienes Almagro sigue y quiénes son los seguidores de Almagro. Yo lo hice con Trump, y Trump sigue solo a 16 personas, perdón, a 32 personas, de las cuales 16 son Trump. la propia familia. Y los otros, el vicepresidente, etcétera. Quiere decir, Tweet no es solamente un periódico personal que tiene cada político. Tweet es también una especie de análisis, o sea, un psicoanálisis de la personalidad del político. Sí. A quién sigue y quién lo sigue a él. Sí, cuando yo veo las personas que siguen a pocas personas y que solo acumulan seguidores, ese tiene un discurso unilateral y, un ego y no quiere oír a nadie. Desmedido. El caso Trump y probablemente Almagro. Habría que ver a quiénes sigue Almagro. Es una sugerencia que hago. Y mira, quería referirme a las declaraciones de Marco Rubio en el marco de la reunión de la OEA. Bueno, es parte del paquete. No, otro personaje también controvertido, que fue un débil candidato republicano a presidente, que se retiró llorosamente ante Trump y que, lo he dicho en otras ocasiones, ni siquiera conoce la historia del país de origen de sus ancestros, porque lo ha demostrado a veces en declaraciones que no tienen nada que ver con la verdad. Las declaraciones de Marco Rubio están fuera de lugar. Parecía un senador, no de la Florida de esta época, sino de Teddy Roosevelt, a principios del siglo XX, la política de las cañoneras. Es lamentable, porque Estados Unidos ya pasó de esa etapa. La diplomacia norteamericana ya aprendió que con la política del palo y la zanahoria no logra nada. Y este hombre ha vuelto a las amenazas, ha vuelto además a la ruindad de decirle a un país como Haití, te vamos a retirar la ayuda. Aquí ayer salieron datos de que la Unión Europea le da 3 veces más en ayuda a República Dominicana que Estados Unidos. Claro. Por lo tanto, es una bravata, una guapería de barrio de Marco Rubio, ofensiva a la dignidad de los países a los que se dirigió, y que además en el caso específico dominicano olvida que este país es el cementerio de los imperios del Caribe. Quiere decir, este país se enfrentaba a todas las potencias y ha defendido su derecho a ser libre, autónomo, independiente y soberano. Por lo tanto, República Dominicana, como ya se ha visto, mantiene una línea de diálogo, de comprensión, pero no de presiones ni de chantaje de ninguna de las partes. ¿Y qué más ha pasado en el mundo, Sara? Pues hablabas de Marco Rubio, de Estados Unidos y de ese paso hacia el pasado. Pues esta semana parece que Donald Trump continúa en esa línea y va paso a paso desmantelando el legado de Obama. Esta semana ha firmado un Real Decreto para deshacer las políticas de Obama en materia de medio ambiente. Recordemos que también Obama fue a través de decreto, debido a las limitaciones que tenía en la Cámara, como aprobó una serie de medidas para comprometerse con lo adoptado en el famoso Pacto de París, que líderes mundiales acordaron para luchar contra el cambio climático. Pues Donald Trump ya dijo en su día que él eso del cambio climático pues no lo veía muy claro, que le parecía una farsa. Entonces él está siendo consecuente con sus ideologías y de momento ha dicho que Estados Unidos se tiene que preocupar por crear empleo, por producir energía y que eso del dióxido de carbono no va con él. De momento, eliminando a través de decreto el legado de Obama y dilapidando el Pacto de París, otro acuerdo más internacional que Estados Unidos no ve relevante. Bueno, pero no ha sido de todas maneras una semana tan exitosa para Donald Trump. Elías ha confrontado muchos problemas a lo interno de su propio partido. Y lo va a seguir confrontando. Sí. Trump tiene un problema de concepto en su inexperiencia política. O sea, Trump cree que puede gobernar un mundo tan conflictivo como el que vivimos a través de Twitter y cree que mediante decretos puede cambiar la correlación política interna en el país. Son actos, en mi opinión, de farándula, de la cual él proviene. O sea, no viene de ningún, digamos, instituto de pensamiento. En Estados Unidos las órdenes ejecutivas tienen muchas limitaciones. Exactamente. Hay que decir que ya él firmó una orden ejecutiva para desmantelar el Obamacare y no pasó nada. Igual que con la prohibición a los inmigrantes. Y la prohibición a los inmigrantes porque el Congreso de Estados Unidos es el todopoderoso. Lo sabe Obama, lo sabe Trump, lo saben sus asesores. Sabe que el hecho de aparecer mostrando una firma con un lapicero que lo firmó y regalándolo, rodeado de personas que han sido acarreadas para la foto, eso no cambia sustancialmente la situación. En el caso concreto del cambio climático, ya sabemos que ellos son partidarios, este grupo de poder, son partidarios de libertad para el uso de combustibles fósiles
y de no creer en el cambio climático. Bueno, las grandes corporaciones, sobre todo petroleras, gastan miles de millones al año para convencernos de que no existe el cambio climático. Ellos han sido voceros de estos grandes intereses y lo están demostrando en la práctica. Ahora, la realidad es testaruda, como decía Víctor Hugo. La realidad no se reduce a un decreto, ni se reduce a una firma, ni una foto. La realidad es que de verdad, y mira el caso de Perú, dramático ahora con las inundaciones, el mundo está sufriendo un cambio climático producto de la acción del hombre. Bueno, pero en términos económicos, más allá de la convicción profunda que tenemos del cambio climático, de todo lo que se ha estudiado, hay una realidad. O sea, también es involucionar la política energética de Estados Unidos cuando hay países, ya Escandinavia le puso fin a los combustibles fósiles y para que Estados Unidos se convierta en casi el país que fue a principios del siglo XX. Claro, yo creo que eso es un movimiento irreversible. Quiere decir, poco a poco la humanidad ha ganado conciencia ecológica y ahora hay un consenso mundial sobre la necesidad de preservar el medio ambiente a partir del reconocimiento de que hay un cambio y un daño climático. Aquí lo que está haciendo Trump, que se proclama paladín de un Estado pequeño, que no se meta con las corporaciones, que esté de rodillas, es lo contrario. Un Estado autoritario que está imponiendo los intereses de las corporaciones a su país y al resto del mundo. Pero repito, no es tan sencillo, tú lo has dicho. Hay una investigación ya abierta por una de las comisiones del Congreso para determinar en cuánto las medidas adoptadas por Trump favorecen corporaciones de las que él ha tenido algún tipo de asociación. Ahí va a haber sorpresas para algunos y para otros no. Pero sí te puedo asegurar, hubo hace poco una investigación de un investigador independiente norteamericano que a través de 16 niveles de análisis llegó a la conclusión de que la relación de Trump, por ejemplo, con Rusia, tenía que ver con una gran operación de compra de acciones en la gran empresa petrolera rusa por parte de Trump a través de terceros. Por lo tanto, la política es la expresión concentrada de la economía. Todo lo que nosotros vemos como medida política tiene un origen económico que hay que analizar. Y en este caso, la investigación a la que tú haces referencia lo va a demostrar. El otro gran tema del mundo es el Brexit y la BBC se ocupó esta semana ya de calcular cuánto le va a costar a los votantes británicos que votaron por el Brexit, porque parece que le va a pasar como a los obreros norteamericanos, que los que votaron por Trump van a ser los más afectados por Trump. Eso mismo pasa con el Brexit, Sara. Pues los números están sobre la mesa, este es uno de los puntos en cuestión. Efectivamente, esta semana en Europa se está hablando mucho del Brexit debido a que la primera ministra ya activó formalmente el mecanismo del artículo 50 del Tratado de la Unión, que precisamente se incluyó en 2007 a petición del Reino Unido, o sea que ya veíamos un poco por dónde iban. El tema del dinero, la parte económica, lo que comentas es uno de los puntos a negociar. Las partes no se ponen de acuerdo ni en los plazos ni en los puntos. La Unión Europea considera que es más importante aclarar qué es lo que va a pasar con los desplazados. Los 4 millones de ciudadanos que viven, ciudadanos procedentes de la Unión Europea que viven en el Reino Unido o ciudadanos del Reino Unido que viven en la Unión Europea, y sin embargo el Reino Unido está más preocupado por el dinero, por pautar cómo va a ser esta salida, de qué manera se van a calcular, qué indicadores se van a seguir para calcular cuál es el precio que debe de pagar el Reino Unido para salir de la Unión. Y precisamente ese va a ser uno de los primeros conflictos en esta negociación, los puntos a tratar y las prioridades de esos puntos a tratar y los plazos. O sea que parece que lo que se viene en los próximos meses, hay un plazo de 2 años para que se haga efectiva la salida, es una ardua negociación, y por lo que las partes han estado declarando a lo largo de esta semana, parece que no va a ser fácil ese punto de inflexión. Algunos hablan de que podría ser el principio del final de la Unión Europea, otros hablan de que quizá los ciudadanos están mandando señales de que el proyecto europeo, tal y como lo están diseñando los líderes, no es lo que quieren, y que a lo mejor hay que construir una Unión Europea distinta. Muy importante para ese futuro del proyecto europeo será la cita electoral del próximo mes en Francia. Veremos qué dicen los franceses, porque si quien vence es Marine Le Pen, como algunas encuestas pronostican, parece que la descomposición de la Unión Europea va a estar más cercana de lo que pudiera parecer.
No sé cómo lo veis vosotros. Bueno, hay que seguirle poniendo ingredientes a eso, está el costo económico. ¿Cuánto van a pagar los británicos? Hay elementos como la seguridad europea que es compartida, que el Reino Unido se va a separar, pero también hay un tema y es Escocia. La separación, Escocia es parte del Reino Unido, pero los escoceses no se quieren separar de la Unión Europea y están planteando la posibilidad de un referendo para separarse del Reino Unido y no de Europa. ¿Cómo se ve ese berenjenal, Elías? Mira, es una caja de Pandora, porque Europa ha sido tradicionalmente en la historia un campo de batalla infinito, entre potencias que han querido siempre capitalizar la dirección de los rumbos europeos. Recordemos las 2 guerras mundiales, terribles, porque eso también fue Europa. Y esta Europa, con todos sus defectos, esta que conocemos unida, con todos sus problemas, con todas las insatisfacciones que hay, es mucho mejor que lo que había antes. Sí. Es decir, Alemania contra Francia, Rusia y Francia contra Alemania, Francia contra Inglaterra, etc. Entonces, yo creo que defender el concepto de la Unión Europea como espacio de paz, de colaboración entre países que tienen también una historia común, es positivo. El Brexit ha sido un retroceso en esa política de avances. No es irreversible. Precisamente en Escocia perdió un referéndum sobre la separación del Reino Unido y de nuevo están convocando referéndum. O sea, el Brexit puede tener marcha atrás, depende de los escollos que encuentre y el costo que se tenga que pagar. Por lo pronto, el mundo sí necesita, y es la tendencia que debe de triunfar, por lo menos la que la razón recomienda, es la integración y no la atomización que ya sabemos que trae inevitablemente guerras y conflictos. Rápidamente, Sara, haznos un balance del proceso de las elecciones en el Ecuador, que están ahí. Pues sí, este domingo se celebra la segunda vuelta de este histórico proceso electoral en el que, como sabéis, Rafael Correa no es candidato, está Lenín Moreno, Guillermo Lasso. Estos últimos días están siendo bastante intensos. Aquí se respira un ambiente preelectoral fuerte. Bueno, ha sido noticia una agresión a Guillermo Lasso en un partido de la selección ecuatoriana. Parece ser que en el encuentro deportivo, pues algunas personas empezaron a gritar fuera Correa, otros empezaron a gritar fuera Lasso y finalmente acabó con una agresión al candidato de la oposición que han criticado desde el gobierno. El mismo Rafael Correa se pronunció rechazando el acto. Esta semana hemos visto también una noticia que está teniendo más trascendencia a nivel internacional que a nivel nacional, que es el descubrimiento de un entramado de empresas offshore del banquero Guillermo Lasso. Se ha descubierto que tiene empresas en paraísos fiscales, que habría comprado un banco en Panamá, y todo eso está enturbiando la campaña. Unido además a un conflicto con las encuestas. Están siendo muy distintas según quién las encarga. Hay algunas que dan como ganador a Guillermo Lasso, otras que dan como vencedor a Moreno y al final un poco pues han quedado desacreditadas. Algo que, por otra parte, en estos tiempos de fracasos pronósticos en las encuestas, pues tampoco es sorprendente, ¿no? Ya sabemos lo que pasó precisamente con el Brexit, que parecía que no iba a haber Brexit, parecía que era imposible que Donald Trump llegara a la Casa Blanca y ahí está. Entonces tenemos que esperar al próximo domingo para saber realmente qué ocurre. Pero sí que es cierto que los partidarios de Lasso ya están inclusive hablando de pucherazo, de fraude electoral si no gana su candidato. Incluso se escuchan voces desacreditando a los mismos observadores internacionales. Habrá que ver qué pasa el domingo y después del domingo, sobre todo cómo reacciona la población ecuatoriana. Bueno, muchísimas gracias, Sara Simón. La despedimos desde allá, desde el ombligo del mundo, que es el Ecuador. Gracias a Elíades. Gracias a vosotros. Tenemos ahí en carpeta ese pataleo que si empezó ya, eso es un mal augurio. Cuando alguien empieza a patalear, antes hay problemas. Así que gracias a ustedes. Nos queda mucho contenido en Enfoque Matinal.